Jesús lo puede decir. Bueno, padre, pues empezamos a oírlo esta noche. Yo iré haciendo preguntas a medida que usted vaya contándonos de ese lado oscuro de Jesús, que como yo decía ahorita, bueno, uno sabe la historia más o menos dónde nace, cómo nace, uno sabe cómo nace y cómo muere, realmente. Y que tuvo un parche de amigos, los apóstoles, y un par de milagros, pero uno dice, bueno, ¿y qué más de Jesús? Hasta ahí sabemos. Bueno, antes de iniciar con este tema tan importante, un saludo muy especial a la comunidad de Jesús de la Buena Misericordia en Cali, que estuve el domingo allá, que ya entraron a la congregación. Un saludo a todos los congregados y a todos los que nos escuchan esta noche. Es algo que ahorita ha tomado mucha fuerza y sobre todo muchos canales internacionales y nacionales y en muchos programas hablan sobre circunstancias, como decía Daniel, mitos, leyendas, pensamientos, teorías sobre Jesús. Y es bueno también mirar el lado oscuro, ¿no? El lado que hablan de cosas de Jesús que no son tan hermosas ni tan idílicas, que hablan sobre este gran hombre. Y podemos empezar desde la niñez. Mire, desde que Jesús empezó su vida pública, empezaron a existir, se empezó a desarrollar cientos de teorías y de comentarios sobre Jesús. ¿Quién era Jesús? Es más, él se lo pregunta a los apóstoles: oiga, ¿ustedes qué creen que yo soy? Entonces uno le decía: no, yo creo que usted es un profeta. El otro: no, yo creo que usted es un sanador. Por allá Pedro dijo: no, usted es el Mesías, el Salvador. Entonces son cosas que uno dice, son curiosidades que son importantes analizarlas y verlas desde un punto de vista de la parte histórica, arqueológica, teológica, con una mente abierta. Hay varios escritos desde el siglo II y III de libros apócrifos, quiere decir ocultos, secretos, gnósticos, esotéricos. Eso hay una variedad donde hablan muchas cosas de Jesús, y hay uno muy particular que habla sobre la infancia de Jesús. Entonces, muchos grupos intentaban llenar esos vacíos sobre muchas circunstancias de la vida de Jesús que no se conocieron o no se hablaron o no les dieron importancia a través de las primeras comunidades cristianas de los apóstoles, los discípulos, y entre esos pues en relatos fantasiosos y reales iban mezclando el mito, la leyenda, la tradición oral y la parte de ilusión. Y entre ellos pues aparece un Jesús, el cual con superpoderes salía a jugar con los amiguitos, y entonces no faltaba el amiguito que era como medio montadón, y le empezaba a hacer bullying a Jesús, y venga Jesús, no sé qué, y venga que no sé qué, hasta que Jesús le saca la piedra y coge y ¡pum!, le echa como una maldición y el niño muere. Y entonces Jesús sale a correr por ahí. Y entonces todo el mundo, todo el pueblo, los que estaban ahí estaban preocupados, angustiados, llenos de miedo, de terror, porque que un niño con ese poder de matar a todo el mundo y a otro niño, y que qué iban a hacer. Entonces claro, la Virgen María llega y lo regaña a Jesús, así dice, bueno, hay varias traducciones, y le dice: venga, no sea así, mire este niño cómo fue que fue a matar al otro niño. No, es que él me la estaba montando, y es que yo no quería, es que me dio rabia, no sé qué, pero Jesús, ¿qué es lo que pasa? Entonces como que le dio tristeza, dice el escrito, y va y le sopla encima y el niño se resucita. Y de ahí pues entonces todo el mundo empieza a tenerle temor y respeto a Jesús. Entonces vemos que desde muy temprano, desde el cristianismo, desde que inicia, ahí empiezan a haber versiones y comentarios sobre muchas cosas ocultas, diferentes, o de que la gente empieza a indagar quién es Jesús, y entre eso empieza lo que es su niñez. Ya empieza a crecer, y entonces empiezan todas estas teorías que más que todo cogen la Edad Media, y entonces vamos a hablar sobre Dan Brown y lo que es toda la serie de sagas que él ha escrito, y sobre el Código Da Vinci. Exacto, sí señor. Y empiezan muchos del lado oscuro, digámoslo así, de Jesús. Y sobre todo la parte donde muchos dicen: no, Jesús no existió.
Eso fue un mito, eso fue que los cristianos necesitaban un chivo expiatorio y necesitaban una figura para decir, ay no, nosotros nos organizamos y necesitamos un líder, pero realmente fue una concepción de la mente. Y eso en la Edad Media muchos creyeron, muchos estudiosos creyeron que fue algo así. Y tiempo después, apenas hace unos 100 años para acá, los hallazgos arqueológicos dieron cuenta que realmente sí existió Jesús como un ser humano, ¿no? No la parte divina que hablamos nosotros, pero sí como alguien de carne y hueso, un nazareno que nació en Belén, un judío de ese tiempo, que quiso revolucionar el estatus, digámoslo así, la economía, la política, y que por rebelde, en cierta forma, lo crucifican, pero en los textos antiguos y en lo que es el sumo Sanedrín, el consejo de los sacerdotes, la causa de por qué lo mataron, digámoslo así, lo condenaron y lo crucificaron era por ser brujo, hechicero, porque decían que él tenía pacto con el demonio. Claro, por los poderes, por eso que veían que hacía, ¿quién iba a decir que era dones positivos, sino que algún ritual hacía? Y para ellos era sacrilegio que él dijera que él era el Mesías, el Salvador, porque ellos esperaban a un tipo, claro, revolucionario, brujo loco. Claro, y lo peor es que la gente lo seguía, entonces ellos entraban en pánico y decían, uy, si a este no lo cogemos y lo desaparecemos, nos va a revolucionar esto, van a entrar los romanos y nos van a acabar. Es que, porque ya los romanos se la tenían sentenciada. Es que piénselo usted por un segundo, es como si en este momento apareciera en el planeta un ser así. Se imagina un ser que apareciera con poderes, claro, y dijera, yo soy el hijo de un dios, otro dios, imagínese, no el que ahorita la mayoría cree, sino de un dios, y todo lo que aquí es pura mentira. Imagínese la iglesia, ¿qué haría? El papa, todo el mundo diciendo, oiga, este brujo está haciendo cosas de brujería, hace, llamémoslo milagros, y le está diciendo a la gente que la religión es otra y la gente está yendo para donde él. No, hay muchos que han dicho desde hace 150 años más o menos que han aparecido y han hecho obras maravillosas, digámoslo así, milagros, y diciendo que son el Mesías, que son el Jesús, pero no han tenido completamente todos los poderes. En el otro programa de pronto hablemos de los poderes de Jesús, de todos los poderes que Jesús mostró en ese momento, pero sí se han aparecido muchos que dicen, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Ahora hay algo políticamente más fuerte, que es una revelación. Es como cuando Santa Juana de Arco empieza, un día estos vamos a hablar de ella, que es fue una medium, es interesante la vida de ella. Y había una leyenda donde una doncella iba a rescatar al delfín, al rey de Francia, y lo iba a sacar a Francia adelante. Entonces cuando llega ella y ella empieza a encajar en esa profecía, pues todo el mundo se alza y dice, esta es, y luchemos por ella. Con Jesús pasó lo mismo. Había una profecía donde decía que iba a llegar el Mesías, que iba a reconstruir a Jerusalén, que los iba a llenar de oro, de plata, los iba a liberar, iban a ser el imperio que fueron cuando estuvo el rey David, que fue uno de los imperios más importantes del Oriente. Entonces todo el mundo estaba en la expectativa, estaban llevados, sufriendo, muriéndose prácticamente de hambre para poderle pagar a los romanos los impuestos. Y siempre había esa esperanza, va a venir el Mesías. Y todos los profetas anteriores, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías. Cuando él empieza a hacer esos milagros que se habían profetizado, porque eso lo profetizaron los profetas, pues claro, toda la gente dice, no, este es el duro, con este nos pegamos y aquí vamos para adelante. Y habían el grupo de los cananeos y el grupo de los celotes, que eran grupos de guerrilla pequeños, y ellos querían sacar a los romanos como fuera posible. Entonces dijeron, no, aquí con esta figura de este Mesías, que ellos no entendían bien si era o no era, pero se agarraron en ese momento porque era el símbolo, digamos, que todo el mundo se estaba uniendo. Dijeron, aquí nos pegamos para esto. Y es cuando entonces se hablaba de que realmente Jesús no existió, pero arqueológicamente se ha probado y históricamente que sí existió. Ya muy diferente si es divino, si es Dios, eso ya viene algo de la revelación, del misterio de la fe, que eso ya lo viven los apóstoles. Si era así como lo vemos en la cruz, claro, o si era más gordito, si era morenito, si era así ojiverde. No, muchas teorías hablaban de que a Jesús, y teólogos muy importantes,
que a Jesús, como la mayoría en el Gólgota, que era un lugar, lo llamaban la calavera, donde dejaban pudrir los cuerpos, no los bajaban, y que después se caían y los perros se los comían. Entonces una de las teorías era, no, a Jesús se lo comió un perro, pero obviamente históricamente, arqueológicamente se demostró que no fue así. Entonces, de que el paro de la cruz, digámoslo así, fue un paro, fue un paquete chileno, eso no fue cierto, sino que cogió a Judas o a otro y le dijo, bueno, hermanito, y hablan también de un hermano gemelo. En los evangelios de los apóstoles hay el gemelo, le dicen el gemelo a uno de los apóstoles, y entonces una de esas tantas teorías de conspiración de Jesús, sí, le dicen, bueno, hermano, póngase pilas, vaya, súbase usted, y usted da su vida y hace de cuenta que soy yo, y yo me voy para la India, por ejemplo, o me voy para Inglaterra, porque hay muchas historias así. Entonces ahí es cuando se empieza uno a indagar e investigar ese lado oscuro, digámoslo así, de Jesús, de lo que esas teorías y de todos esos pensamientos y esas cuestiones están sucediendo alrededor. Entonces empezamos a ver y a decir cómo tenemos certeza realmente que Jesús sí era Jesús. Y no un hermano gemelo. Claro, esa es una de las tantas teorías. Y sí, y después la gente puede decir, aguantó, sí, y puede decir, que aguantó que lo crucificaron y entonces lo bajaron rápido y después vinieron en la noche, le abrieron el sepulcro y se lo llevaron. Lo curaron y se fue con María Magdalena a la India. Esa del gemelo es bueno y uno dice, no, después lo vimos, él volvió, resucitó entre los muertos. Claro, se va y se encaleta. Y el que se murió fue el uno y el que eran muy parecidos. Y el que aparece es el otro. Y el cuerpo del que crucificaron, quién sabe dónde lo dejaron. Claro. Otros dicen de que él vino fue en espíritu. Entonces aparecía desde que nació hasta que los gnósticos dicen mucho eso. Entonces que no encarnó realmente, sino que fue una ilusión óptica que nosotros tuvimos de que él vino y se apareció y se fue y se montó a la cruz, pero no era, y fue una ilusión y después se fue. O sea, hay tantas cosas que a uno le dan, como el texto del niño que les acabo de decir de que cogió y lo mató y después lo resucitó. Exacto. Pero padre, hablando de eso de la niñez de Jesús, que lo que yo ahorita decía, y no hablo por todo el mundo, pero uno habla de Jesús y la mayoría dice, no, pues sabemos cómo nació, ¿no? Y cómo murió, y que hizo milagros. Pero el lado oscuro de Jesús, por ejemplo, en su adolescencia, su niñez, cuando Jesús era un pelado de 15 años, 20 años, 25 años, ¿qué hacía? ¿Dónde estaba? ¿Y qué se habla de él del lado oscuro? Bueno, se habla de que él viajó se habla de que él hizo muchos milagros y muchas cosas. Es más, que la Virgen María era sanadora también, que tenía poderes. Hay muchas cosas, pero en sí en lo que se ha estudiado y se ha investigado, se sabe que era un muchacho común y corriente en Nazaret y que crecía en sabiduría, inteligencia, crecía bajo el trabajo de su padre José, que no era solo carpintero. Nosotros a veces creemos que sabemos las cosas y no. Por ejemplo, la resurrección, decimos y resucitó al tercer día. Sí. Pero lo que muchos teólogos pensamos es, pudo resucitar al segundo día. Usted no estaba ahí, ¿usted cómo sabe? Porque a él lo sacan de la cruz y lo meten en esa cueva, en ese sitio, le ponen esa piedra, porque hay escritos donde hablan sobre eso, arqueológicos, y pudo haber resucitado en la tarde, en la noche. O pudo no haber muerto. Exacto. Pudo que lo bajaron de la cruz, estaba ahí agonizando, pero lo salvaron. Sí, esas son muchas teorías conspirativas que hablan de Jesús, pero hay varias estudios de medicina y arqueología que muestran de que sí, Jesús sí murió, pero bueno, eso lo hablamos un poquito más adelante. Entonces, el hecho de que haya muchos escritos donde hablen de su niñez y de sus viajes y de muchas cosas, es ese mismo anhelo de todos nosotros de saber. No es de materia doctrinal y eso no te va a ayudar para salvarte, no va a crecer más tu fe, pero sí de curiosidad. Saber, bueno, ¿y por qué es que la Biblia
corta ese pedazo desde que está en el templo y hace preocupar a José y a María, que se pierde y ellos búsquelo 3 días y arriba y abajo desesperados, imagínense, le pierde el Hijo de Dios. Y van entonces y le dicen, no, déjenme, yo estoy aquí en los asuntos de mi padre, hablando con los más sabios y sumos sacerdotes, hasta ya la edad adulta. José de Arimatea es una parte muy fundamental de muchos mitos, muchas leyendas, que tienen algo de cierto y algo que no es de cierto, ¿no? Entonces se habla mucho que él hizo muchos viajes y hay muchas pruebas de que sí realmente él viajó a Escocia, Inglaterra, a la India, porque él era comerciante. Y Jerusalén era un sitio muy importante de comercio del oriente al occidente. Por eso los romanos y muchos pueblos antiguos querían hacerse a ese punto, aunque fuera un país ya destruido, miserable, pasando un peladero, como decimos nosotros, porque en ese momento era así, pero que podían tener el control marítimo y por tierra del oriente al occidente. Y en la antigüedad, todo lo que fueran las rutas comerciales, y los que hayan estudiado la ruta de la seda y Marco Polo y toda esta vaina, se dan cuenta de que eso era fundamental. Se movía todo a través de las rutas comerciales del occidente, del oriente, del Mediterráneo. Entonces es muy posible, y todo lo apunta, de que Jesús pudo haber hecho varios viajes con José de Arimatea. No hay pruebas contundentes, hay teorías. Se sabe que José viajó, pero no se sabe si viajó con Jesús. Padre, se habla en el tema de Jesús, ya que hablamos del lado oscuro. Se oye y por ahí mucha gente dice que Jesús tuvo familia, que Jesús tuvo sus hijos, que Jesús se enredó con María Magdalena, que no sé qué, que María ya había llegado con un niño en los brazos cuando llegó, entonces que eso fue mentira, que nació ahí con José y con el burrito y eso. ¿Qué se puede decir de eso, de la descendencia de Jesús? Si tuvo hijos. Pues mire, es una cuestión de que esto desde la Edad Media, antes no era tanto, pero desde la Edad Media hay una cantidad, y también se lo vincula con los caballeros templarios, ¿no? Es la fantasía que todos queremos tener de que Jesús tuvo romances con María Magdalena y tuvo hijos. Por mí no hay problema que Jesús hubiera tenido un romance con María Magdalena. ¿Por qué? Porque es que hay un dogma en el cual dice es verdadero Dios y verdadero hombre. Y si es verdadero hombre, pues iba a tener sentimientos. Así como Jesús lloró, dice la Sagrada Escritura, sintió tristeza, sintió abandono, traición, también hubiera podido tener sentimientos de amor. Pero en todo lo que, y esto han trabajado muchísimo desde hace más de 100 años, los últimos 50 años, 20 años, 10 años, han tratado por todos los lados, sobre todo con los textos que han encontrado en los últimos 200 años en arqueología, de demostrar una vinculación sentimental sexual con María Magdalena. Y no hay. No han podido demostrarlo. No hay. Los textos que hay y las pruebas que hay son muy circunstanciales y muy vagas. En varios libros apócrifos habla de que Jesús besaba a María, dicen supuestamente, pero si uno va al texto, dice y la besaba. ¿Dónde? No es claro en el texto, está borrado. Hay muchos manuscritos que no aparecen. Antes del año 1000, la visión de que María Magdalena era novia, amante, esposa, tuvo hijos con Jesús, no existía. Ya después los carolingios en Europa quisieron darle un estatus político y económico, y de los reyes, como ellos se hicieron al poder a la fuerza, los reyes siempre venían con una tradición de que ellos eran divinos. Todos los grupos de reyes y de monarquías en el mundo hablan de que tienen sangre real, o sea, sangre divina. Los ptolemaicos en Egipto, los griegos, los romanos, los europeos, de que vienen de algún lado. Entonces ellos quisieron tener también esa parte divina en su sangre, y entonces ellos acomodan una circunstancia que es la visita de María Magdalena y de María Cleofás al sur de Francia, que es todo a punto de que estuvieron ahí. Y de ahí la sangre real o la sangre grial, digámoslo así, en la cual ya viene, ellos
que son descendientes de Jesús y de María Magdalena, pero eso nunca se pudo comprobar y no se ha comprobado, y todo lo arqueológico que hay es desde el año 1500 y no hay pruebas sólidas. ¿Qué se habla? De que María Magdalena fue una gran líder, que el Papa Gregorio en el siglo VII quiso embolatar la cosa y la puso como modelo de pecadora, para que todo el mundo dijera, ay, yo peco, y es que como Jesús le perdonó a la pecadora, entonces yo vuelvo a la iglesia, entonces yo me porto bien, entonces me da otra oportunidad. Entonces fue un juego más político, ideológico de la iglesia, y entonces ahí es cuando junta todas las visiones del evangelio, donde aparecen mujeres de la vida alegre, digámoslo así, y la fusionan y le dicen, María Magdalena es una mujer de la vida alegre. Y es ahí cuando ya hasta hace poco, hasta hace unos siglos, es cuando se dice, no, qué pena, María Magdalena fue una gran líder, estuvo poseída por varios espíritus, Jesús llega, le da la liberación y ella se vuelve una de las líderes más importantes. Es más, en el Evangelio habla de que es una de las primeras que se aparece Jesús después de su resurrección. Estamos hablando del lado oscuro de Jesús con el Monseñor Andrés Tirado. Todos los aportes que quieran hacer, preguntas sobre Jesús, de sus misterios, lo pueden hacer. Porque ya hemos hablado aquí de la vida de Jesús y todo, pero hoy estamos hablando de esos misterios, de ese lado oscuro. Por ejemplo, Padre, se habla, ¿no? Y se dice que Jesús murió, resucitó al tercer día y subió a los cielos. O sea, uno diría, Jesús se fue, como un Superman. Claro. ¿Cierto? Sí, o sea, ahí le meten la teoría de los ovnis. Me perdonan la expresión, sí, Jesús dice, subió a los cielos. Ahí viene mi pregunta relacionándolo al lado oscuro, Padre. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? O Jesús, cuando se dice que subió a los cielos, es el cuerpo y todo el volando como un Superman, o subió fue su espíritu, como los que creen que mueren, que dicen su espíritu se vaya al cielo. ¿Y dónde quedó el cuerpo? O hablando de ese lado oscuro, ¿dónde puede estar el cuerpo de Jesús? Bueno, hay otras teorías que hablan de que Jesús era un extraterrestre que vino y una nave espacial vino y se lo llevó. Esa es otra. Y es válida. Una inducción, bueno, pero partiendo de la base, claro, si Dios... No, y es que no estamos diciendo nada loco. Si Dios no está en este mundo, en este planeta Tierra, no está ahí encima de una nubecita nuestra, sino está en otro mundo o está en la mitad del universo, y Jesús, su hijo, se fue para allá, pues son extraterrestres. Claro. Porque están fuera de la tierra. Pues él decía, este no es mi reino. Este no es mi reino. Eso ya lo hace extraterrestre a Jesús y a Dios. Si Jesús dijo, este no es mi reino, excepto que el reino de él esté aquí adentro y no lo sepamos. O él dijo, este no es mi reino y mi reino está fuera del planeta. ¿Lo dijo? El reino de los cielos. El reino de los cielos es muy ambiguo, se puede decir. ¿Qué son los cielos? Sí. Los cielos pueden ser para usted los cielos pueden ser yo miro y en las nubes. Los cielos pueden ser un valle por allá que el hombre tenía en Irlanda y para él eran los cielos. Puede ser. Puede ser la Antártida. Esa especulación teológica está buena. No, en serio, porque si una persona dice, el reino mío está en los cielos, claro, uno dice, cielo es lo de allá arriba. Pero qué tal que para la persona el cielo sea una tierra perdida, una tierra lejana en ese entonces, y él haya llegado en su barco, en mil cosas, y diga, está en el reino de los cielos, y cielos fuera un nombre que le dan a una... Pero la creencia obviamente del católico y todo es, Jesús se fue allá, subió a los cielos, se fue de allá, eso lo hace extraterrestre, y a Dios también. Pero mi pregunta es, el cuerpo, según sus creencias, Padre, entonces Jesús sube con su cuerpo y todo como un Superman, o el cuerpo quedó aquí en algún lado y subió fue su espíritu. Bueno, ahí están buscando la tumba de Jesús y no la han encontrado. Ahí salió un programa de Discovery hace unos años sobre la tumba de Jesús, pero no era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros que creemos que hubo una fusión de materia, ya metiéndonos un poco con la ciencia y teología cuántica, que el cuerpo de Jesús se fusionó con su espíritu y de ahí pasa a un nivel superior, donde él se manifestaba. Mire, usted ve en la escritura y habla de que los apóstoles, de todas las apariciones que él hizo, muchas ellos no lo reconocían, hasta que él se manifestaba y les decía, mire, yo soy Jesús, o hizo tal cosa o la otra en la cual se revelaba que era Jesús. Entonces, ¿qué se habla? De que hubo una transformación en la cual su materia física y su espíritu se fusionaron, en la cual atravesaron el espacio, el tiempo, la materia,
en el Santo Sepulcro, atravesó las paredes, atravesó todo lo que es las leyes naturales y se presentó a los apóstoles y después subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Algo muy importante, cuando se habla de estar al lado de la derecha de Dios Padre en el credo, resulta que los judíos, cuando se sientan a una mesa, no es como aquí que llegamos, siéntese usted ahí, siéntese usted allá, ay, ¿dónde quiere? Aquí. No, para ellos es de importancia quién se sienta al lado derecho. O sea, no es el que se sienta al lado derecho, es una persona supremamente importante que está al mismo nivel del dueño de la casa. Entonces se sentó a la derecha de Dios Padre, quiere decir que está a la misma altura de Dios Padre. Padre, ¿de dónde sale eso que subió a los... O sea, ¿quién dijo y quién argumentó eso que resucitó al tercer día y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Quién dijo eso? Él muchas veces lo profetizó antes de la resurrección y después aparece y le dice a los apóstoles y a todos los que lo ven que él va al reino de los cielos, pero que no se preocupen, y ahí es cuando ellos ven como una especie donde él va subiendo, digámoslo así, se va perdiendo. O sea, dicen haberlo visto. Haberlo visto. O sea, sí, volando. Los textos, digámoslo que levitando, esa sería la palabra, pero que en un momento dado una gran luz y desaparece. Entonces se habla que se fue al reino de los cielos. Ahí viene la pregunta. O sea, como otra dimensión. Claro, se pudo ir a otro lugar, hizo un viaje a otra dimensión. Sí, o a otro punto de la tierra. Porque sí, lo ve uno levitando y se abre una luz y ¡fum! Se lo absorbe, usted puede decir, desde una nave espacial. Claro. Es un portal dimensional. Puede ser. Atravesó el tiempo, la materia, a otro lugar de la tierra. Oiga, ahí es donde uno, padre, se da uno cuenta el poder a lo largo de todos los años que ha tenido la iglesia de hacer que la gente crea en eso, ¿no? O sea, realmente es un cuento fantástico que uno dice que el creyente, y con respeto, dice, yo creo en eso, obviamente. Pero planteémoslo hoy, año 2018, que llegue un combo de gente y le diga, no, mire, con nosotros están dando el duro. El hijo del que formó todo esto, y uno, ay, sí, el man ha hecho milagros. Y uno, ay, sí, cómo no. Y que después usted diga, no, y viera ayer, estábamos en un cerro y el man dijo que se iba para el reino de los cielos y empezó a levitar y se abrió un aro dorado, una luz y se fue por ahí. Yo por eso digo, usted cuenta esa historia hoy y ese grupo queda como de locos, fumados, ¿qué están diciendo? Y mire el poder, lo que ha hecho la historia, que al día de hoy, gran población del planeta cree en esa historia. Lo que pasa es que Jesús transformó el mundo y por eso se habla antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo cambió toda la humanidad totalmente, político, geopolítico, económico, social, religioso. Ahora, mire que, las apariciones de él, bueno. Mire lo que usted está hablando antes y después de Cristo. Les recomiendo una serie que se llama Vikingos, que la empecé a ver y ahí tocan ese tema, porque empieza a basarse en el año 700 después de Cristo más o menos, y es cuando los vikingos les da por invadir otros territorios, que dicen, todo está en Oriente, pero uno de ellos se revela y dice, y así empieza la serie, dice, vamos a Oeste. Dicen, allá no hay nada, o sea, loco, ¿qué ser para allá? Y finalmente llegan en un barco, y le estoy haciendo spoiler de los primeros capítulos, y llegan a un, llamémoslo, se me va la palabra, un monasterio, bueno, solo están los padres a Escocia, que creen en Jesús, Inglaterra, y en Dios, Gran Bretaña. Y es el choque de religiones. Imagínense los vikingos diciendo, pero es que yo creo en Thor, y en el dios del rayo, y en el dios del mar. No, ahí sí nos metemos en otro cuento. Claro, pero mire, es un cuento, y chocan con ese cuento, y la historia es muy buena porque uno de los vikingos adopta después de volver de esclavo a un padre de esos, después de haber matado a todos. Y empieza el hombre y empiezan a compartir sus creencias y es muy chistoso como el otro dice, pero su Dios. No, y hay pruebas de que hubieron grupos vikingos cristianos. Entonces empiezan a burlar primero de eso, es decir, cómo que su Dios y de la historia de ese Dios y que ese señor que usted besa en la cruz, ese man vino y se fue. Ahí les echo el datico para que vean. Sí, sí. Y es basada y tiene una narración histórica muy real a los hechos que sucedieron, de las sagas de
de Bernard Law y todo lo eso que es lo que es lo que pasó antes y lo que el padre dice, o sea, por más de que sea un cuento como de hadas, de un man ahí que subió y levitó y se fue, pero mire cómo marcó lo que el padre dice que hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Nadie lo ha logrado. Nadie. No, todo el mundo ha querido pasar en la historia, pero nadie aquí lo ha no hemos logrado. reiniciado el calendario. Se imagina que mañana dijéramos, bueno, llegamos hasta el 2018, ahora, primer año después de fulano de tal. No ha pasado. Llevamos 2018 años dándole importancia a Cristo, porque por algo estamos en este año, porque decimos después de Él. Después de Él. Después de Cristo. Y hay muchas pruebas arqueológicas, históricas, en escritura, donde habla de la aparición de Jesús y de todo. Pero yo parto de lo siguiente: los apóstoles, los discípulos, mucha gente, porque en las pruebas que hay, él se apareció más de 40 veces y más de 500 personas al mismo tiempo lo vieron. Y hay muchas tradiciones y contenido histórico y arqueológico donde prueban que los apóstoles vieron y manifestaron, intercambiaron y lo tuvieron en carne viva, digámoslo así, a Jesús. Yo digo lo siguiente: si ellos no hubieran tenido ese encuentro tan cercano con Jesús durante 3 años que se prepararon con él, después de su muerte y resurrección, y después de todos los peligros y de ser capaces de ofrendar su vida por algo, es porque lo vivieron. Usted no puede vivir, o sea, usted no va a dar su vida por algo que usted no ha experimentado, que ha vivido, que ha conocido, que está, ese es el depósito de la fe, y es lo que yo analizo profundamente, y es donde llegamos a la cuestión de que es una revelación privada, personal, ese encuentro con Jesús y con Dios y con el más allá, y de lo que Jesús nos enseña. Es algo de que nace de nuestro interior, es algo que se revela a nosotros mismos por fe, por esa creencia que nosotros tenemos, pero ellos sí compartieron y vivieron, porque mire, dejar todo, ir a peligrar, a que le maten a su familia, sabiendo que los iban a matar, a piedrar, a crucificar, por algo que realmente ellos perdieron la fe totalmente cuando cogieron a Jesús y lo crucificaron. Y es cuando él ya se les aparece y les dice, y es más, Mateo le dice: hasta que yo no le meta mis dedos ahí en las llagas y en el costado, pues no voy a creer. Le dice: hombre de poca fe, venga y mete los dedos y se da cuenta quién es el Señor. Entonces son cosas que uno dice, por eso es que él trascendió, porque muchos en ese tiempo trataban de imitar a Jesús y tenían poder y hacían cosas y políticamente se movían, habían varios al nivel de, digamos, casi de Jesús, pero el único que ha logrado trascender y transformar la humanidad, porque el cristianismo transformó la humanidad, no es el imperio romano, el imperio griego y los demás imperios en el mundo no eran iguales hasta que llega el cristianismo y los convierte totalmente, y ahí tiene una implicación social, histórica, antropológica, económica, política, hasta que llega la Edad Media, que es cuando tienen más poder y dominio sobre el mundo. Entonces son cosas que uno dice, si no fue real, si el man se lo inventaron, si fue otro que estuvo ahí, ¿cómo iba a trascender algo hasta nuestros días a través de los apóstoles? Porque es que eso no lo inventa la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ella se nace en el año 316, cuando Constantino fusiona el Estado romano con el Estado del Vaticano, el Estado de la Iglesia. Pero antes ya los apóstoles, 300 años, y los discípulos de los discípulos perseguidos, los prendían en fuego, los ponían en antorchas, la vía Apia para caminar hacia Roma, los echaban a los leones, los empanaban en las paredes, cogían y le llenaban de arena y lo metían a usted ahí hasta que se muriera. O sea, eran salvajes, y sin embargo ellos no renunciaban a su fe. Entonces son cosas que uno se pone a analizar y uno dice, es extraordinario el suceso que hizo en la humanidad Jesucristo, desde el ámbito antropológico, sociológico, político, que nadie lo ha hecho. Mire, Hitler, Stalin, todos los duros, Calígula, Nerón, Gengis Khan, han querido dejar huella y cambiar. O sea, lo más importante para ellos es cambiar la humanidad, de que lo reconozcan como los más grandes de los grandes, y son grandes,
pero no como Jesús. Un simple trabajador, pescador, artesano, que sale a un pueblito por allá desconocido que no valía nada. ¿Por qué la iglesia, no sé si oculta o es que no tiene la información, acá dicen en redes, de hablar tanto de esa niñez y juventud de Jesús? ¿Por qué como que se lo saltan y ya es cuando ya llega con sus apóstoles y su parche y todo eso? ¿O no se tiene información o la iglesia quiere ocultar algo? Ocultar algo, pues no le serviría mucho a la iglesia que salga o no salga, porque realmente antes de que se crezca, se inicie la iglesia romana, en el 316 ya estaba muy estructurado el cristianismo. O sea, el cristianismo ya estaba, y todo lo referente a Jesús. Lo que pasa es que los primeros 100 años, los primeros 60 años después de la resurrección de Jesús, hay muchos datos que se pierden, que no se escriben. Ya los apóstoles, ya viejos, y sus discípulos dicen, hombre, tenemos que escribir algo y tiene que ser importante. Entonces no nos vamos a poner a decir si Jesús tenía un lunar en la cara o tenía un lunar en el pie, sino materia de salvación. ¿Cuál es la parte doctrinal? Donde vayamos para que conozcan la doctrina de Jesús. ¿Y cuál es esa? Están en los evangelios, en los 4 evangelios que resumen todo lo demás, que es la doctrina, los milagros, su nacimiento, su predicación y su muerte, su resurrección. O sea, lo más sintético posible, la síntesis, para usted conocer sobre lo que Jesús vino a hacer, para entender el misterio de Jesús. Y eso fue algo supremamente apoteósico. ¿Por qué? Porque fue la forma masiva de que la gente entendiera el concepto y la teología de Jesús y qué venía a hacer Jesús. Y eso se fue dando con los judíos, porque los judíos tenían esa misma señal de que iba a venir un Mesías. A ellos hace siglos los estaban preparando. Ahora, al implementar la visión de Jesús, pues ellos ya empiezan a dejar el judaísmo y se vuelven cristianos. Y hay muchos detalles. Por ejemplo, no hay escritos de cómo era físicamente María Magdalena o la Virgen María. No existen. Ni apócrifos, ni gnósticos, ni secretos, ni ocultistas, ni lo que usted quiera. Que yo me conozco y la arqueología bíblica ha buscado. Mire, la imagen más antigua de la imagen de la Virgen María es del año 400. Del año 400 al año 60 pudo haber pasado 1000 versiones. 1000 versiones. Por eso ellos no se centraron tanto por eso es que posteriormente los libros gnósticos apócrifos empiezan a meter historias donde tratan de darle un sentido de respuesta a esas curiosidades. Yo le hago una preguntita, padre. ¿Jesús quedó de volver? En algún escrito dice, o le contó a la gente, dice, yo volveré a salvarlos. ¿O Jesús no quedó en volver, sino está yendo y viniendo? O si quedó en volver, no ha regresado. No, él quedó de que iba a estar todo el tiempo pendiente de nosotros, pero que iba a llegar el momento en que él iba a regresar. Entonces eso se llama la segunda venida o la parusía, la resurrección de los muertos. Es cuando él va a venir y entonces va a ser su juicio. Pero ahí entra el Apocalipsis. Y la gente que dice entonces que de pronto vio Jesús, que se le apareció Jesús, no es Jesús, porque él no ha vuelto, o puede que se le haya mostrado a una sola persona. No, porque él puede manifestarse de muchas cosas. Cuando dice que él viene, él lo narra que él antes vino como el cordero y ahorita va a venir como el león. O sea, que él viene con una figura muy diferente a lo que se puede esperar de benevolencia y misericordia, y viene a separar el trigo de la paja. Aquí estoy inventando algo. Supongamos que Jesús llegara mañana. Volvió. Es un tema muy complejo. No va a llegar así en una nave bajando del cielo. Supongamos que vuelve y cae por allá en algún lado. Ese mismo hombre mechudo, con sus atuendos, y llega acá y dice, soy Jesús. Obviamente le tocaría hacer milagros ahí mismo para que le crean. O sea, estamos inventando. Sí. Supongamos, padre, llegó Jesús. ¿Usted qué cree que va a hacer? ¿Que va a ir al Vaticano y... Buenas, llegué yo y no me creen, mire, voy a hacer que llueva, voy a hacer que... No sé, ¿cómo sería? ¿Usted se ha puesto a pensar eso, cómo sería la venida de Jesús? Cuando en los evangelios, que es la fuente más
fidedigna, digámoslo así, de los apóstoles y de todo lo que Jesús enseñó, porque fue una recopilación de historia verbal, tradición oral. Habla mucho de el fin de los tiempos y de su venida, su segunda venida. La escatología, o sea, el estudio del fin de los tiempos, donde él habla de que van a venir sucesos muy fuertes, violentos con la humanidad. Y eso se habla en Daniel, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde habla de varias señales donde antes de él venir y mostrarse con fuerza y poder, porque así habla, van a suceder unos efectos apocalípticos, de temblores, de que el sol se oscurece, bueno, eso dice una tercera pero algo de la naturaleza o algo también del ser humano, como una tercera guerra mundial, por ejemplo. Habla de la naturaleza, pero también ahí habla sobre la implicación del ser humano. Entonces son cosas que uno, y ya usted lo ve en el Apocalipsis, y un día estos vamos a hablar del Apocalipsis, está pendiente ese tema, habla de cómo va a llegar. Ahora, los detalles exactos no los hay, pero hay señales. Y después de esas señales, él se va a manifestar con, no ya como la oveja humilde, sino ya como el león, o sea, como un rey poderoso. O sea, les había dejado esto y mire, aquí viene. Exacto, ahorita viene esa... Como furioso. Exacto, entonces cambia la visión que nosotros tenemos, y él todo lo que dijo lo cumplió. Él le dijo, mire, yo me voy, vuelvo en 3 días, me van a matar, me van a hacer esto. Claro, los apóstoles no entendían, no lo comprendieron hasta el final, y es ahí cuando entonces nosotros tenemos esa esperanza de que él va a venir y que va a haber una fusión de lo material y espiritual, y va a haber la nueva Jerusalén, o sea, va a ser un cambio y nos vamos a fusionar con el reino de los cielos, vamos a ser uno con la presencia de Dios, y estando con Él, reinando con Él, con Jesús, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, con la Virgen, los ángeles, los santos, nuestros antepasados, y vamos a vivir en una nueva Jerusalén, llama Juan en el Apocalipsis, o sea, un estado donde no vamos a sentir tristeza, ni dolor, ni hambre, no va a haber injusticia. Entonces eso es algo que estamos esperando. Puede ser que nosotros salgamos primero de esta materia, digámoslo así, desencarnemos y vayamos primero para allá, o que nos llegue acá. Eso le iba a preguntar, padre, según usted, porque esto no lo sabe nadie, ¿usted cree que el fin está cerca? Es que a Jesús le decía, cada ratico, es que se la tenían montada, perdónenme la expresión, le decían, bueno, ¿cuándo va a acabarse esto? ¿Cuándo los romanos se van a ir? Entonces él decía, los romanos, no me preocupe que los romanos se van a ir. Y así fue, en el año 61 se fueron. Y le decían, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo va a llegar el cambio? ¿Y cuándo se acaba el mundo? Y le dice, ni yo que soy el Hijo no lo sé, solo mi Padre Celestial lo sabe, el día y la fecha. Entonces, no sabemos, hay muchas señales. ¿Ni el Papa lo sabe? No, nadie. Él puede tener mucha información, y los mensajes de la Virgen hablan de muchas cosas. Y miren, yo le pongo el siguiente ejemplo, que nosotros lo hablamos acá varias veces, de la Tercera Guerra Mundial y lo que estaba pasando con Trump y Corea, que se iban a reventar, ¿sí se acuerda? Y resulta que ahorita están de manos cogidas. Entonces, en esta cuestión, puede ser hoy, puede ser mañana. Nadie sabe dónde está el detonante. No se sabe. Uno cree que sí, uno dice, no, eso es Trump y coreano y se van a dar. Y claro, y de pronto y Rusia se mete, y China, y de pronto el detonante mañana es otra cosa. Claro, totalmente. Es que es tan incierto y o sea, para destruirnos es muy fácil. O sea, hay muchas cosas pero sin embargo no nos hemos destruido, y Dios quiera que siga así la cosa y mejore. Ahorita están, por ejemplo, de muy buenas relaciones con Putin y Corea del Sur, Corea del Norte, China, pero el día de mañana no sabe si se agarre y se acabe esto. Todo el mundo, a mí me da risa, todos los videntes hablan, se va a acabar el mundo, ya se van a agarrar y se va a estallar, y mire, ¿sí? Son cosas... me quedé pensando, echando cabezas, si Jesús volviera de mañana en ese video. O sea, porque muchos a veces hablamos, ¿qué tal que lleguen los extraterrestres? ¿Qué tal que mañana nazca acá en el mundo una persona que pueda ver el futuro puntual y nos diga todo?
y uno diga, uy, se volvió loco más seguido en redes y vio, dice los marcadores de los partidos, dice todo, uno dice, es como un enviado de Dios. Pero piensen por un segundo que llegue Jesús. Si me ahora, yo creo, padre... Bueno, y no va a llegar como ovejita porque no le vamos a hacer cuidado. Es que no sé si el Vaticano ocultaría esto, pero si Jesús tan poderoso no permitiría, se enteraría todo el mundo de su llegada. No sé cómo el padre lo que dice, un fenómeno extraño, que el sol mañana se oscurezca, bueno, por algún motivo la entiga, y llegue ese señor y diga, soy yo. Póngase a pensar un segundo, es muy película, pero... Mire, el si señor si se fue así levitando entre una luz, pues imagínense cómo va a ser la venida igual. Y ahora hoy en día con toda esta tecnología la gente va a decir, vio, llegó un señor, se abrió una luz y salió de ahí un señor y dice que es Jesús. Total. ¿Se mira qué pasaría con la humanidad? Sí, muchos hemos hablado y hemos pensado del impacto y como le digo, no va a volver como ovejita. Los judíos son los que dicen que él no era el Mesías, ¿cierto? Que el Mesías no ha llegado. No ha llegado. Pero si lo ven a él con poder y con fuerza como león, como ese es un término que utilizan mucho los judíos. Pero los judíos no ha venido el que es. No, pero están esperando. Pero si viene Jesús con todo su poder, ellos van a decir, ese es el Mesías. Ahora sí, exacto, se tendría que convertir. ¿Sí? Ahora, alguien me decía ahí... Y Jesús lo dijo varias veces. Y de una manera sencilla, padre, que alguien me decía acá, tripas, no he podido lograr entender la diferencia entre el cristiano y el católico, si los dos creen en un Cristo. No, la mayoría de la doctrina es igual. Lo único hay diferencias administrativas, económicas y de pronto de entendimiento y de culto, o sea, de rituales. Hay varios tipos de cristianos y de protestantes. Y hay unos que creen en la Virgen, en los ángeles, en los santos, otros no. Otros simplemente no quieren ningún tipo de ritos, eucaristía ni sacramentos, quieren simplemente la oración, la alabanza, pero lo esencial es lo mismo, porque es que el catolicismo y el cristianismo están basados en lo mismo, en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la iglesia, en la tradición de la iglesia, desde antes de la iglesia romana. Es que nosotros decimos, es que Jesús se inició cuando Constantino unificó la iglesia con el Estado. No, desde antes, desde el grupo de los apóstoles ya está definido todo lo que era el cristianismo. Jesús mismo les dijo a ellos, entonces él le decía, mire, el pastor habla y sus ovejas lo escuchan. Entonces cuando él aparezca es muy posiblemente que sintamos esa fuerza, digamos, este es el Señor, y yo reuniré todas las naciones de todos los pueblos y los volveré un solo pueblo, como un solo pastor lleva con su cayado a su rebaño. Son tantas cosas que uno dice. ¿Se habla que Jesús era judío? Claro, Jesús era judío. ¿Y por qué Jesús pertenecía a una religión? A ver si logro hacerme entender. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Sí. Y que lo enviaron acá. Sí. Entonces, ¿por qué tenía religión? Si el judío dice, no creo que exista el Mesías ni sea él, y él sabiendo que es el Mesías, ¿por qué judío? Porque él tenía que venir a salvar al pueblo que estaba consagrado a Dios, que era el pueblo judío. El único pueblo en el Oriente que creyó en un solo Dios verdadero era el judío. Okay. El resto, nadie. Todos eran politeístas, pero entonces 7,000 dioses. Pero entonces Jesús él vino Jesús al fue judío en ese judío. momento para salvarlo, pero claro. Si en este momento Jesús volviera, no sería judío. Ya teniendo las religiones que tenemos. No, es que ya cuando él nace, él llega a un sistema religioso. ¿Cuál es? El judío. Cuando él muere y resucita, ya no es judío. ¿Ya ahí sería qué? No, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Universal. Si tuviera que escoger religión, ¿sería qué? ¿Católico? ¿Cristiano? No, nada. Es que él no montó una religión. Pero si tuviera que escoger una, porque no puede escoger no sería judío, porque dice, ellos no creen que yo soy el Mesías. No, entonces pero yo no si puedo él ser vuelve, judío. Sí. Lo que pasa es que él no instauró un régimen o un sistema religioso, no. Él mostró un camino, una espiritualidad, un movimiento. De ese movimiento se abrieron muchas iglesias diferentes, que hoy conocemos, la ortodoxa, la anglicana, la romana, la católica, bueno, todas las que usted quiera. Y él no solo vino, la prioridad de él era venir por los judíos, pero su misión era mucho más grande para todos los pueblos. Entonces, cuando él venga, el sistema no va a ser solo de religiones, sino todo se va a unificar en él. Él va a ser la religión, porque ya vamos a estar directamente con él y con el Padre. Entonces no vamos a necesitar de modelos. El modelo religioso es una organización humana que le pone un título, católico, cristiano,
islámico, budista, es un sistema en el cual tiene unos libros, unas leyes, una doctrina, unas creencias, una religiosidad. Al venir él y el unificar todo en el universo y todo lo que es las religiones, pues no va a haber pelea de que usted es musulmán, no es musulmán, usted es hinduista, budista, no, ese es el duro, vamos con el duro. Y él es el que nos va a seguir llevando, ¿no? Eso es lo que hemos pensado y creemos. Aquí le hacen otra preguntita, ya que lo tengo aquí, padre, antes de venir con el tema de los extraterrestres, que bueno, para muchos Jesús es un extraterrestre. Tripas, ¿por qué no le preguntas que por qué los católicos adoran imágenes si en los mandamientos lo dice explícitamente, que no lo hagan? Es que el concepto de adorar es un concepto que se ha manipulado mucho. ¿Qué es adorar? Quitarle a Dios la adoración. Las imágenes no son Dios, son una representación de algo que sucedió. ¿Qué pasa? Desafortunadamente en la Iglesia Católica y los sacerdotes no han catequizado, no han evangelizado correctamente, enseñándole a la gente de que esa imagen que está ahí no es bendecida, nos recuerda, digamos, por ejemplo, la imagen de un santo, de la Virgen, a ese personaje, a esa persona, por ejemplo, la Virgen María. Pero hay muchas advocaciones, usted encuentra a la Virgen María morenita, alta, mona, bueno, lo que usted quiera. ¿Qué pasa? Hay un colectivo religioso y un fanatismo religioso en el cual uno cree que si voy yo y la toco y la beso y creo que ahí está la Virgen, pues ahí está la Virgen. Pero no, nosotros tenemos, los católicos, la mayoría, tenemos claro de que no es adoración, es veneración. ¿Qué quiere decir? Es como cuando usted tiene la foto de su abuelita en la casa, usted la ve y dice, ay, mi abuelita yo cómo la quiero, mi mamá cómo la quiero, y me recuerda y me sugiere o algo espiritual, pero yo sé que esa foto ahí no es mi mamá, ni mi abuela, ni mi bisabuela. ¿Qué es lo que pasa? Que desafortunadamente la iglesia tiene un gran problema de evangelización. Entonces hay gente que sí se vuelve fanática y cree que una imagen es una imagen que tiene poderes extraordinarios y que, por ejemplo, es la imagen del divino niño Jesús que nos representa la infancia de Jesús, pero hay personas que creen que es poderosa y que si yo toco esa imagen me va a sanar y es Jesús el que sana. Entonces es un poco un malentendido que ha habido a través de la historia. Mire, Martín Lutero, que fue uno de los que inició la Reforma protestante, él no tenía ningún problema con las imágenes. ¿Qué pasa? Que tiempo después Calvino y otros sí empezaron a pelear con las imágenes. ¿Por qué? Por esa misma causa de que no se evangelizó correctamente. Las imágenes son muy bonitas, cuando se bendicen tienen una fuerza espiritual, nos recuerdan a un ser amado, un ser espiritual, la Virgen, los ángeles, los santos, pero nosotros sabemos que ahí no están. Pero ¿qué pasa? Hay gente que lo toma como si fuera adoración. Y eso está muy mal porque el único que adoramos es al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Es una pelea muy antigua entre cristianos evangélicos y católicos, pero es por desconocimiento, tanto católicos como cristianos evangélicos, de que pelean por cosas que realmente no son de profundidad. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo aquí en esta primera hora hablando del lado oscuro de Jesús, misterios secretos que siempre nos van a estar rondando la mente cuando pensamos en Jesús. ¿Dónde está? ¿Por qué vino? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Cómo era? Todo eso. Pero bueno, están los que creen, los que no creen, y aquí no les quiero cambiar su pensamiento, simplemente oír parte de la historia y de las palabras del Padre. Bueno, Monseñor, la gente que lo quiere buscar a usted para hablar con usted de la parte espiritual, exorcismos, que pronto tendremos un exorcismo en el cartel, les estaré contando. ¿Dónde lo pueden ubicar a usted? Bueno, invitarlos muy especialmente ahorita el 12 de agosto en una misa de sanación, imposición de manos. Se va a ungir con aceite bendito y le vamos a pedir al Señor la sanación de muchos males. En internet pueden buscar toda la información, videos en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. Monseñor Andrés Tirado, hay cursos virtuales de sanación, liberación, progreso, prosperidad. Y estos temas es de cuestionar y de profundizar
¿Cuál es la revelación que nosotros tenemos los que somos católicos, cristianos y creemos en Jesucristo? Un encuentro personal con Él. Hay pruebas científicas que prueban su existencia, hay muchas pruebas de que lo que hizo realmente, lo que Él prometió y lo que dijo, lo hizo, pero ya más que eso, ya cada uno puede sacar su conclusión y trabajar su espiritualidad y mirarlo como muchas otras religiones también lo ven. Nosotros lo vemos como Señor y Salvador, pero muchas otras religiones lo ven como el profeta del amor, como las enseñanzas de unificación y de unidad y de armonía más importantes, porque él habla sobre el amor, sobre los más necesitados, hay muchas cosas que, en cambio de ponernos a pensar de que si era alto, bajito, si se fue a viajar o no se fue, las enseñanzas de él son las más importantes, que lo importante no es tener un rótulo y decir soy católico, soy cristiano, soy musulmán, soy esto, lo otro, sino aplíquelas. A Jesús le gustan más los hechos y no solo las palabras. Monseñor Andrés Tirado, muchas gracias. Un saludo muy especial, el Señor los bendiga. Si oyes esto, eres uno de nosotros. Si eres uno de nosotros, puedes encontrarnos. Mentes Poderosas, 2 de agosto, solo en los mejores cines. Ya venimos para oír historias de extraterrestres. Si tienes historias, videos o fotografías de actividad paranormal, envíalas al correo elcartel@lamega.com.co. elcartel@lamega.com.co. El cartel paranormal de La Mega. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¿Ramírez otra vez en Twitter? Sí, jefecito, pero estoy trabajando. Ahora Servientrega te permite rastrear en tiempo real tus envíos a través de Facebook y Twitter. Una razón más para llevar nuestro centro de soluciones en tus manos. La Mega te pega al cielo. Los vivimos contigo. Las puertas del más allá se abren en el cartel paranormal de La Mega. Bienvenidos a las historias de extraterrestres en esta noche. 11 de la noche, 9 minutos, numeral OVNIs en el cartel. Ya voy a abrir las líneas para que usted comente esa historia que tiene sobre extraterrestres. ¿Y por qué no arrancar con una historia que nos trae Esteban Cruz? Muy buenas noches a todos ustedes, los que me escuchan a esta hora en el cartel de La Mega. En 1994, en septiembre 14, sucedió lo imposible al otro lado del mundo, en una región del planeta que ha sido olvidada por muchos y que muy pocos colombianos han pisado. Les estoy hablando de África, el continente madre. De allá venimos todos y allá ha sucedido algo sorprendente.
y el país es Zimbabue. Para que tengan un poco idea de Zimbabue, algunos de ustedes seguramente ya vieron una película que se llama Pantera Negra de Marvel Comics. En esa película se habla de que hay un reino escondido, oculto, secreto entre las montañas. Un reino que está protegido por una pared translúcida que lo hace invulnerable. Ese reino se llama Wakanda. Y ustedes seguramente han escuchado que hay un grito de Pantera Negra que dice Wakanda Forever, Wakanda por siempre. Eso lo grita el príncipe T'Challa o T'Challa, que es ese superhéroe. Pues les tengo noticias. La realidad es que en África sí existió alguna vez un reino secreto y escondido, un reino que en su momento tenía tanta tecnología como los europeos. Los mismos europeos que colonizaron el país, los ingleses y también los franceses, no querían al comienzo admitir que había existido ese lugar. Un lugar no como el de Marvel Comics, donde ustedes pueden ver gigantescos edificios como un Nueva York africano, ahí con guerreros que tienen lanzas que disparan rayos láser. Pero sí era una ciudad que tenía el mismo desarrollo que tenían en ese mismo tiempo las ciudades europeas. Una ciudad compleja, donde vivió un reino perdido, un reino olvidado. Y ese es el Gran Zimbabue. Voy a subirles imágenes del Gran Zimbabue en @cruzescribiente. Y ustedes también con el numeral de esta noche suban imágenes. Busquen Gran Zimbabue para que vean cómo en África se escondió la historia de que ellos también tenían ciudades de piedra gigantescas, ciudades que no tenían nada que envidiar a París o a Sevilla o a Madrid en su momento. Pero bueno, la pregunta del libro del cartel habla de historias de extraterrestres y les voy a contar una que realmente raya con la demencia. Una historia un poco perturbadora y sucedió allá en Zimbabue en 1994, el 14 de septiembre. Caminaban por allí los niños de una escuela, de un colegio, de esos colegios que construyeron los europeos para los niños blancos. Todos estaban felices, como cuando usted iba al recreo, al descanso, corriendo de lado a lado, jugando, comiendo, cuando de pronto estos niños vieron en el cielo algo sorprendente. Levantaron la mirada y arriba de ellos había una luz de color blanco, profunda, que sacaba chispas azules. Los niños se asustaron muchísimo. Otros simplemente se quedaron mirándolo. Los profesores que los cuidaban al descanso también la veían, pero ellos estaban seguros de que se trataba tal vez de un helicóptero que con la luz del sol tal vez daban destellos o un globo. Sin embargo, esa extraña luminosidad, esa centella empezó a bajar. Los niños de pronto empezaron a ver y los profesores que tenía una forma, que dentro de la luz se veía una silueta y de ahí, de esa silueta, surgían una especie de patas, como si unas antenas de la cabeza de un insecto se descolgaran hacia abajo. Patas que iban directamente hacia ellos y que parecían moverse de un lado al otro como si el viento las azotara, como si fueran flexibles, pero que parecían hechas del más férreo metal, como si fueran duras, más duras que cualquier material construido por el hombre. Todos los niños en un momento empezaron a pasar del éxtasis, del asombro, al miedo. Alguno gritó y de pronto esta figura que flotaba sobre ellos desapareció. Los profesores quedaron un poco angustiados. Alguno pensó que se trataba de un aparato volador humano, pero simplemente había desaparecido. Entonces quedaron asustados. Ya iban a irse cuando de pronto otra vez surgió una nueva luz. Esta vez hacia el horizonte, un poco más lejos, y todos la pudieron ver cómo se movía extrañamente, como una hamaca. Se movían como si fuera una hamaca meciéndose en el viento. A lo lejos, imagínelo usted,
allá fuera de su ventana en este momento, si una luz extraña empezara a moverse lentamente, se alejara y se acercara, como si tuviera inteligencia, como si estuviera piloteada por una mente que no es de este mundo. Y de repente esa luz también desapareció. Los profesores pensaron que se trataba simplemente de un problema, de cualquier otra cosa. Recogieron a los niños y se los llevaron a las aulas y pensaron que nada de esto era importante, cuando de repente algo extraño y aún más bizarro y perturbador sucedió. Algunos niños se quedaron jugando y de pronto, de unos árboles, ellos dicen que vieron algo completamente fuerte. De allí, dentro de una especie de ramas, de unos bejucos, empezaron a ver cómo surgía la figura de un ser casi de su mismo tamaño, pero un poco más delgado, algo así como un pequeño enano delgado. Eso fue lo que dijeron, que se movía y cuyas piernas eran casi las de un insecto, altas, y sus brazos largos iban mucho más abajo que la rodilla, como si moviera rítmicamente una especie de antena, pero en lugar de tener una punta tenía dedos. La criatura, que era un humanoide, se movía de lado a lado, se les acercaba y los miraba. Sus ojos parecían dos almendras, su cráneo una pera, así lo describe un niño, como una pera con dos almendras, y se quedaron mirándolo. El ser, de repente, al notar que lo habían descubierto, entró como una especie de pánico, dio 2 pasos hacia atrás y desapareció para siempre entre la floresta. Desapareció para siempre entre los arbustos. Nunca más fue visto. Cynthia Hinn, una periodista de la BBC, llegó hasta allí con las cámaras de la BBC. Entrevistó a los niños porque nadie les creía, pero era muy raro que los niños dijeran cosas cada uno distintas, y les pidió que dibujara, que hicieran un dibujo de lo que habían visto. Ese dibujo es sorprendente porque cogieron a los niños por separado, que fueron 12 niños en total de los 62 que vieron la criatura, y a cada uno le dijeron en un salón distinto dibuje lo que vio. Los dibujos son muy parecidos. Aparece una nave con 2 patas y una criatura como lo describí, una criatura muy parecida a esos alienígenas que hemos visto en las películas, a los alienígenas grises. Si quieren verlas, están ya mismo en @cruzescribiente en Twitter. Entran ahí a @cruzescribiente, ahí dan clic y ahí salen las imágenes de los extraños humanoides de Zimbabue de 1994. Pero todo no queda ahí. Como había una gran alarma, como los papás se preocuparon y también el rector, llamaron a alguien especialista. No podían quedarse simplemente con la versión del periodista. Entonces llamaron a un psiquiatra, a un médico que había estudiado psiquiatría, a alguien que era un experto en la mente, que atendía a personas con esquizofrenia. Se llama Joe Mack. Y John Mack fue hasta allá, entrevistó a los niños, vio los dibujos y solamente dijo lo siguiente: no sé lo que pasó aquí. Lo cierto es que sucedió algo de otro mundo. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Todos los casos, todo lo que les relato está basado en hechos reales. No sé si aparecieron esos seres o no, pero un psiquiatra dice que algo sucedió. Tal vez fue alguien que se disfrazó, tal vez era una prueba del ejército, tal vez los niños estaban jugando, no lo sé. Pero algo extraño pasó en 1994 en Zimbabue y usted es el único que puede llegar a la conclusión final. Si quieren seguirme, mis redes son @cruzescribiente en Twitter. Ahí le pongo a ustedes noticias y videos sobre este tipo de temas. Tengo un canal de YouTube que ahí puede entrar usted en @cruzescribiente con narraciones. Sígalo por favor.
es el canal de Un Mundo de Misterio, y ahí entre más seguidores tenga, más historias puedo subir. Y también tengo 2 libros: Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, y Los monstruos en Colombia sí existen. ¿Quieren saber la vida de Garavito? ¿Quieren saber cómo Garavito se convirtió de un niño a un asesino en serie que se disfrazaba de cura en Bogotá, cogía niños y les cortaba los dedos y los violaba? ¿Y dónde está en este momento Garavito? ¿Quieres saber dónde vive Garavito? Lo está en Los monstruos en Colombia sí existen. Ahí está la respuesta en cualquier librería del país. También me puedes seguir en Instagram como @cruzescribiente y ver mis imágenes, mis fotos, mis historias. Ahí también como @cruzescribiente, como Instagram también, y en Facebook. Bueno, muchas gracias, don Daniel Tres Palacios, por darme esta oportunidad de conectarme esta noche con todos ustedes por el cartel de la Mega. Las gracias son para usted, Esteban Cruz, por sus relatos siempre muy buenos. Esa historia. Hoy extraterrestres hasta ahora en el cartel paranormal 11:21. Mientras alguien nos llama ya a las líneas, mientras esa productora ahí atiende las líneas, las historias en el grupo de Facebook del cartel paranormal, y chévere ese grupo, felicitaciones, que últimamente ya me encuentro con solo contenido paranormal, sus publicaciones paranormales. Antes veía uno hay cosas políticas y grosería y buena cantidad de cosas. Esto es un grupo de amantes de lo paranormal, suban ahí sus fotos, sus videos, y al que le guste ver el contenido de lo que suben los seguidores es el cartel paranormal en Facebook. Un abrazo al Taxibris, al 146, que hasta ahora oye historias de extraterrestres. Por ejemplo, ahí en ese grupo estoy tratando de subirles como el tema muy temprano en las mañanas. Ahí le subí esta mañana, decía, deja aquí su historia sobre extraterrestres, y ahí dice Rivas Pablo: una madrugada mientras llegaba de un largo viaje iba para mi casa y debía pasar la avenida en ese momento, y la estaba cruzando un objeto con varias luces. Pasó a una velocidad considerada, relativamente quedé consternado. Saludos desde Tolima. Dice aquí Anderson: cuando yo estaba pequeño, en la terraza de la casa vi un ovni y era de color fucsia, y la demora fue decirle a mi madre y desapareció. Natalia Fishburne dice: en la finca situada en el Cisga, tuve la oportunidad de ver 2 veces a un objeto no identificado en las horas de la madrugada, que se posicionó en una montaña cerca y a la vista de mi dormitorio. Era un objeto grande cuyos movimientos eran giratorios en cualquier ángulo, brusco y rápidos, acercándose y alejándose a una distancia moderada. El avistamiento duró aproximadamente 1 hora y luego de ese tiempo se desapareció. Siempre tengo una costumbre, y es dormir con las cortinas abiertas, precisamente para poder ver algo extraño o ver, no sé, algo extraño en estos lugares como la finca. Bueno, hay parte de la historia de ella, que dice que al final desapareció la nave en un bosque, ¿no? Es que mire, si ustedes hacen el ejercicio, ustedes saben que yo soy muy transparente y cero con ustedes en estos temas. Nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a la Peña de Huayca, ahí en Tabio, Cundinamarca, hemos visto luces extrañas. Yo no les puedo decir a ustedes que naves espaciales y que seres de otro planeta, no los he visto. Pero sí se ven luces con un movimiento extraño. ¿Qué son esas luces? Algunos pueden decir son aviones, pero lo que uno conoce de aviones es que tienen un movimiento en línea recta, una dirección, y por más de que sean aviones que estén haciendo, qué sé yo, acrobacias, si se les llama así, me perdonan, pues no logran esos movimientos tan bruscos como estas luces que les describo. La última vez que estuvimos haciendo el programa de OVNIs allí, no solo yo, sino 10 personas tal vez, y eran los que me decían: mire, Tripas, y veía una luz que se movía de manera horizontal, de pronto frenaba, quedaba en cero, luego vertical, luego diría uno en reversa, y uno dice: miércoles. Pero les estoy hablando como si estuviera viendo una estrella, no viendo una nave, ni un avión, no, una estrella, como una estrellita era la lucecita, con esos movimientos. Yo los invito a que cada noche, si pueden, le saquen 10 minutos a ver el cielo. Ojalá, obviamente, que esté despejado, pero de pronto hasta un día nublado uno puede ver algo raro, pero despejado y en la parte oscura. Por eso es que es encantador el campo, las fincas, porque la contaminación, ¿no?, de la luz de una ciudad hace que no se vea el cielo realmente como está. Uno normalmente dice: no hay estrellas. Sí, siempre hay muchas.
Lo que pasa es que no las vemos por la luz que nos rodea. Entonces los invito, cuando tengan tiempo, cuando se van a un paseo, dedicarle un rato a mirar el cielo. Y de pronto seguro van a ver esas luces que yo les digo. No les prometo que vean una nave espacial y que les baje una nave así encima y los alumbre, pero sí punticos moviéndose. Y mi pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué son esos punticos extraños que se mueven? Que uno irá a una estrella fugaz. No, uno ve pasar una estrella fugaz, sigue y se va, pero no frena y se devuelve y hace unos movimientos raros. No lo sé. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? John. John, bienvenido. ¿Y qué nos quiere contar de extraterrestres? Bueno, viejo Tripas, imagínate que pues yo vengo de Aquitania, Boyacá, donde se encuentra pues el lago más grande de Colombia. Imagínate que vivieron en una finca, ¿sí? Cierta noche, pues estaba acostado, me acosté normal y empecé como a soñar, como si alguien me alzara y me empezara a examinar. Curiosamente, pues ellos me anclaron como al piso. Yo sentí que me anclaron como al piso, ¿sí? Y eran como unas cositas azules encima mío, mirándome por todo lado. Sí. Los ojos, los pies, todo por todo lado. ¿Veía cómo eran estos seres en el sueño? Sí, eran pequeñitos y azules, eran como redondos y azules, ¿sí? Y ellos todos encima, y eran hartos, eran como, no sé, como un tipo de, no sé, nanobox o algo así encima de mí, examinándome por todo lado. Curiosamente, viejo Tripas, amanecí acostado en el piso. Hijo de madre, o sea, usted dijo, fue un sueño, pero lo extraño es que amanece en el lugar. Exactamente, yo amanezco en el piso, o sea, yo me despierto en el piso y yo me empiezo a revisar a ver si de pronto había sentido el golpe, a ver si era que me había caído de la cama, y no, nada, viejo Tripas, amanecí acostado tal cual. ¿Revisó su cuerpo de pronto donde había soñado que lo están examinando? Pero yo me revisé la cara y todo, porque ellos más que todo se concentraron fue en como en la parte de la cabeza. Sí. Y no, nada, viejo Tripas, amanecí acostado en el piso. ¿Usted a qué conclusión llega? ¿Que sí fue un sueño o que de pronto sí lo visitaron? Pues yo siempre vivo con esa duda, pero yo pienso que sí, más bien me visitaron, porque es que, o sea, es muy extraño que, o sea, esté en ese sueño, pero a la vez sea muy real, o sea, amanezca en el piso sin golpes ni nada, pues es muy extraño. ¿Y después de ese suceso le ha pasado algo extraño nuevamente con estos seres? ¿O ha vuelto a soñar o algo raro o nunca más? No, nada, viejo Tripas, nada. No, ya pues cosas, pero muy distintas a eso. Bueno, pues agradezco su historia. Dura, ¿no? Uno no sabe si fue un sueño, si fue real que lo visitaron seres extraterrestres. Lo único que me ha pasado, dice el flaco barbado en Instagram, con ese fenómeno fue una vez que estaba en la finca de mis abuelos. En lo alto de una de las montañas me llamó la atención una luz anaranjada y parpadeante. Me quedé viéndola por 5 minutos, cuando de un momento a otro desapareció a toda velocidad y subiendo hasta el cielo. Es que ver eso es fácil, estoy seguro, ver esas luces raras es fácil. Yo las he visto y las he visto varias veces que he ido ahí a la Peña Huayca. Pero seguro que no es porque sea la Peña, yo creo que en muchos lugares se ven esas luces moverse. Ya al ver una nave como tal, pero dedíquenle tiempo. Me acuerdo de alguien, creo que era Sixto Paz, el que decía, ¿cómo quiere tener una experiencia de extraterrestre si no miramos el cielo? Y es cierto, no la pasamos. Yo le pregunto a usted, hoy, ¿cómo está la luna? Y usted dice, ¿la luna? Yo no la he visto. ¿Será que hay luna? Estamos en luna llena. Y usted piensa y diga, oiga, yo no vi la luna hoy. Usted le dedicó 5 minutos a salir a la calle a mirar para decir, ay, mire la luna tan chévere, ve esa lucecita tan rara que hay al lado, ¿qué será? Yo siempre les he recomendado una aplicación buenísima, que la uso mucho, que es Skyview, se llama así, SKYBIEW, se lo voy a pedir el favor a ese productor que la recomienda ahí en nuestras redes, Sky de cielo, SKY y View, B pequeña, IEW, Skyview. Esa aplicación, ¿qué hace? Hasta estando dentro del cuarto en su casa,
ve dónde está el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las constelaciones. Pero es muy chévere cuando usted está viendo el cielo, porque si tiene alguna duda de un planeta, pues lo señala y le dice, es Marte. Y uno dice, ¿vio que eso era un planeta? Y usted ya aprende a reconocer. Normalmente aquí desde la Tierra vemos Júpiter, Venus y Marte, ¿no? Pero uno a veces dice, ¿será que eso es un planeta? Entonces, ya en Twitter les vamos a poner la aplicación, se llama Skyview, es muy buena. Y le indica a usted, que usted a veces dice, oye, la luna no está. Pues la busca con eso y ve dónde está la luna. Puede estar bajo en nuestros pies. Eso es muy chévere esa aplicación. Y para los que quieran dedicarles las noches un ratico a ver el cielo y conocer un poco más. Es normal que uno tenga cicatrices que no se recuerde cómo se hicieron y en partes muy difíciles de hacer, dice Diego López, relacionado al tema extraterrestre. La Mega, buenas noches. Sí, muy buenas noches, chicos, ¿cómo vamos? Bien, gracias. ¿Quién habla? Habla con Eduardo, guarda de seguridad. Eduardo, qué bueno que nos llame. ¿Cuál es su historia relacionada a extraterrestres? Pues, amigo, vea, esto me pasó en el ejército, ¿sí? Yo presté centinelato en Boyacá, en Yopal también estuve prestando, estuve patrullando. Pues, ¿qué pasó? Resulta que una vez me castigaron a mí, pues porque estaba haciendo males por ahí, ¿sí? Entonces me pusieron diurno. Eso es un centinelato de 6 a 6 todo el día. Sí. Bueno, estaba lloviendo, yo no sé, de un momento a otro, pues otro compañero también llegó al punto que es que porque también lo habían castigado y que también le habían mandado irnos. Lastimosamente nosotros vimos con un cabo que era una lacra, sinceramente. Cabo Jiménez, porque de pronto me está escuchando. Bueno, entonces ese día me puse yo pues a caminar. Nosotros estábamos cerca de una casa, la señora nos daba energía para nosotros poder cargar el teléfono móvil. Pues bueno, nosotros aprovechamos esta situación para ir a cargar allá. Resulta que nosotros asistíamos mucho a ese QTH. ¿Por qué? Porque este tenía muy buena señal de teléfono, tenía 2 ríos, inclusive uno lo utilizábamos para comer y otro para lavar la ropa. Bueno, yo no sé, ese día me puse a caminar, encontré un lado, era un camino no que dirigía hacia donde la señora, pero sí era otro camino. Y se me hizo muy raro, ¿por qué? Porque es que en medio de la maleza, en medio de prácticamente una montaña, había un camino con piedras grandes, o sea, es un camino como hecho por el hombre, en el medio de los árboles. Pues bueno, es sospechoso. Entonces yo me mandé por ese lado. Habían 3 piedras, como si, no sé, yo pensé que ahí podían cocinar, había una olla o sea, no había una olla, o sea, se podía cocinar ahí. Bueno, de un momento a otro vi una bolsa blanca de basura colgada en un arbolito. Se me hizo sospechoso. Y me acerqué allí cuando también vi otro camino delgadito. Entonces yo sentía algo. Entonces fui donde el compañero que estaba conmigo y dije que me acompañara a ver ese sitio. Pues nosotros llegamos. Cuando atravesamos el camino, el segundo camino que yo había visto con la bolsa, porque es que la bolsa era como para distinguir que era por ahí. Entonces nos mandamos. Cuando iba finalizando, vemos que estaba una camisa colgada y eso daba un círculo. Alrededor del círculo vemos que había un overol de un trabajador, obviamente, colgado, abierto totalmente las extremidades. Había una camisa de hombre, un pantalón de hombre, boxer de hombre. Todo esto se nos hizo sospechoso. Al dar la vuelta vemos como un lago negro, como tipo pantano. Exactamente hacia las 12 y a las 6, le estoy hablando en el pantano que había. Sí. A un lado un palo, al otro lado otro palo. En un palo de esos había una bolsa verde colgada hacia abajo. En el otro palo había una pañalera. Bueno, nosotros nos asustamos al ver la escena y nos fuimos a avisarle al cabo.
Nos fuimos con él a experimentar nuevamente y diciéndole lo que había pasado, lo que estábamos viendo y lo que habíamos encontrado. Bueno, pues él dijo que era brujería, eso era brujería obviamente. Cuando nosotros nos vamos acercando, vemos que la señora que estaba en la casa tiene como, no sé, una transformación, algo que nosotros no comprendemos, porque la señora está haciendo sonidos raros y está arrastrando algo, un animal. Entonces nosotros como que abrimos los ojos, nos miramos entre los tres y como que, ¿qué está pasando acá? Sí, esa señora nosotros ya la habíamos visto, la hemos colaborado, le hemos dado comida y todo. Bueno, nos devolvimos y cogimos el camino originalmente hacia la casa que conducíamos a diario. La señora, al nosotros llegar, se encuentra sorprendida, abre los ojos y nosotros nos vamos hacia el lado donde nosotros la vimos desde abajo. Y señor, había como una carne así en pedazos, sinceramente como si ella se lo hubiera estado comiendo. Tenía un aliento de ella fétido. Era indescriptible eso que nosotros vimos en ese momento. Pues inmediatamente la patrulla levantó todo el campamento, todas las cinteras y todo, y emprendimos la caminata. Nosotros no hicimos nada, pues porque obviamente no era nuestro deber, porque estábamos en otra misión allí, pero se nos hizo algo muy, todos quedamos asustados, sinceramente. Ahí se cayó la llamada. Bueno, también quería compartir una historia. Hoy estamos tratando de ir historias de extraterrestres. El hombre quería compartir más una historia como ligada al tema de la brujería. Hoy, historias de extraterrestres. Quiero que usted comparta esa historia de extraterrestres. Un día, dice, una conversación con mi papá, dice Álvaro Andrés Pérez. Él me preguntó que si yo no me acordaba de un día cuando era pequeño, que le pregunté que qué era una luz de varios colores que había por el Guadual. Mi papá me contó que en ese momento dijo que era un avión, claramente para no asustarme, pero no había podido ser porque estaba a muy baja altura, que él nunca supo qué era. Bonita esa historia, ¿no? El papá decirle, no, es un avión, y me imagino el papá viendo esa nave. Una noche en Guateque, en Boyacá, sí. Guateque, Boyacá. Estaba con mis primos en la finca de la familia, dice Ish Bin Daniel. Dicha finca está en una parte sobre la carretera y el resto va en bajada. Estábamos más de 8 jugando a las escondidas ahí alrededor de la finca. Yo corrí hacia abajo y buscaba esconderme detrás de un maizal. Empecé a ver luces de flash. Me asusté y corrí de vuelta hacia la casa, pero en el trayecto me sentí enceguecido. Veía todo blanco. De repente sentí que estaba flotando, pero a su vez sentía muy pesado mi cuerpo, dice él acá. Sentí que duró un par de minutos, pero en realidad pasó casi media hora. Todo el tiempo estuve consciente. Cuando todo terminó me sentía muy ligero, pero a su vez agotado, y volví con los demás. Dice Ricardo Reina, yo tripas ovni ni extraterrestres he visto, pero siempre pienso que tal vez ya hemos hablado con alguno con apariencia humana y no nos hemos dado cuenta, porque es más fácil que estén aquí que en otro lado, es mi punto de vista. Válido, lo decía yo ayer, también nos puede pasar con los fantasmas. ¿Cuántas veces de pronto hemos pasado por el lado o hemos hablado con un fantasma, pero es tan real que no sacamos la conclusión ni se nos pasa por la mente que haya sido un fantasma? La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Guillermo Mena. Guillermo, bienvenido. ¿Y qué nos quiere contar de extraterrestres? Pues yo también eso me ha gustado siempre observar el cielo. Sí. Y sobre todo los amaneceres. En una ocasión estuve de 4:30 a 5 de la mañana y me observaba que sobre el cima del volcán Galeras, ahí por el cráter, miraba como la dimensión de un plato de tinto plateado que le daba muchas vueltas al volcán, le daba vueltas y vueltas. Sí. Y se desvaneció.
En otra ocasión también tuve que mirar aquí en Bogotá como una estrella que da diferentes tonos de luz, pero no era una estrella ni tampoco podría decirse un ¿qué es? ¿Un avión? O un avión no, sino era como algo, parecía una estrella, daba muchas luces. Entonces, inclusive fui a llamar a un compañero y le digo, mira, venga. Amigo, bájele a su radio para que evitemos ese pitico. Y le digo a un compañero, venga, miremos acá que yo estoy observando, mira esas estrellas, pero este es diferente, muy diferente. Apenas lo fui a llamar, se desapareció. Siempre me ha gustado mirar esos fenómenos así. He visto varias cosas así en el cielo, a la madrugada. Ok, o sea, ¿usted cree en los extraterrestres y cree que lo que ha visto son naves de otro planeta? Pues sí, porque sí, es algo ilógico mirar algo que le da sobre todo vueltas al volcán Galeras, ¿sí? Y le da vueltas y vueltas, sube y baja y vueltas y se va. ¿Por qué cree usted, si nos visitan tanto como los avistamientos que usted ha tenido, por qué no llegan de una vez por todas y nos invaden o aterrizan o se quedan parqueados en un sitio donde sea visual a nivel mundial, que todo el planeta diga, miren esa nave que está parqueada? ¿Usted por qué cree que no pasa eso? Y yo inclusive yo he hecho esa energía con ellos y yo he hecho pues verdaderamente si yo tengo esa oportunidad de observar eso, me gustaría que vengan a mí, pero pues no hay ninguno, porque a mí sí me gustaría que llegaran y se aparecieran, dejaran una señal o dijeran algo, o algo pues más como más cercano, pero pues afortunadamente no se ha visto eso. Sí, se mira, se observa y se escucha que hablan, y inclusive dicen que en el Galeras también hay que de pronto es una base extraterrestre, así como en Ecuador, en Manta. Eso le iba a preguntar. Yo tuve la oportunidad de ver el Galeras y tomar fotografías y pasear allá por este lugar espectacular, pero quería preguntarle, ¿cree usted que los volcanes, se habla mucho del avistamiento de ovnis cerca de los volcanes, ¿cree usted que los volcanes tienen alguna relación con los ovnis? Sí, yo creo que sí debe tener, porque inclusive en las últimas fotografías que tomaron del volcán Galeras, así de no sé si de un helicóptero, no sé de qué parte es que le tomaron, se observa en todo el cráter del volcán, a donde está la fumarola del volcán, se observa como unas figuras en todo el cono volcánico, encima en el cráter del volcán Galeras, se observan como unas figuras bien detalladas, bien asentadas, ¿sí? O que es algo raro, porque y ante la ceniza que arroja el volcán cuando hace todas esas erupciones, debía de cubrir y tapar totalmente, si no se podía mirar, sino únicamente se miraría lo que es ceniza y lava, pero no, se mira partes verdes en toda la parte de la fumarola del volcán. Entonces yo inclusive en Face ahí publiqué ahí esas fotografías que se miran y de que se observa que es algo raro, que en todo el cono volcánico, en el mismo cráter, se observa bien verde, unas figuras como en alto relieve, inclusive está muy bonito eso. Bueno, amigo, agradecer su llamada. Sí, siempre cerca de los volcanes se habla de avistamientos, ¿no? Los ovnis, los extraterrestres. Muchas historias, las pueden ustedes leer. Esto no solamente se hace para leerlas al aire, sino para que usted de pronto vaya y las lea. Hay gente que deja unos comentarios interesantes en @libro del cartel en Instagram, en Facebook en el cartel paranormal, en Twitter con el numeral de hoy ovnis en el cartel. Los ovnis, los extraterrestres. Muy bien, y alguien fanático obviamente de los extraterrestres, de los ovnis, también quiere compartir su historia, que es Edwin Robles. ¿Se perdieron este programa de hoy? Pueden oír la repetición ahorita luego de la medianoche. Historias de extraterrestres, misterios de Jesús. Muy interesante.
Muchas gracias a cada uno por sus aportes en esta noche. El tiempo vuela cuando nos entretenemos. Muchos dirán, ya va llegando a su final. Sí, nos resta una historia. Soy Dani Tres Palacios. Así me encuentran en Instagram tal cual, con el número 3, Dani Tres Palacios. De parte del Zaproductor también muchas gracias. Una feliz noche y que en paz descansen. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del Cartel Paranormal de la Mega. Creo que hoy le hemos pegado al gordo. Sí, al gordo. ¿Por qué le hemos pegado al gordo? Porque sencillamente hoy el tema me encanta. Se nos pide en el libro del cartel que hablemos de una historia de extraterrestres. Y yo tengo muchas para contar. Pero si alguien me preguntara en este momento cuál contarles a ustedes de las que más me haya gustado, seguirá siendo reina de esa opinión la historia de Edward Billy Meyer. Sí, señores, Edward Billy Meyer, un campesino suizo que dice haber tenido encuentro con seres de la constelación de las Pléyades, más conocida como las 7 cabritas. Billy Meyer, en su época, cuando fue contactado, estoy hablando de la década de los 70s, dice que consiguió tener películas, grabaciones, análisis de partes de los ovnis, conversaciones con los tripulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre, Billy Meyer, se dice que es uno, si no el único, mejor contactado del mundo. Ojo con lo que digo, el mejor contactado del planeta. ¿Y por qué digo mejor contactado del planeta? Muy sencillo. Porque las pruebas que él entregó en la época de los 70s, en la década de los 70s, son nada más y nada menos que las mejores fotografías, ojo con lo que digo, las mejores fotografías de ovnis tomadas, uy, se está escuchando algo extraño, pero bueno, las mejores fotos tomadas de ovnis en el mundo. Ojo con eso, ojo con lo que les digo. ¿Por qué las mejores fotografías de ovnis tomadas en el mundo? Los voy a invitar a que participen en el numeral de esta noche, ¿sí? Por favor, vayan y busquen en este momento naves de Billy Meyer. Les voy a deletrear un poco el nombre para que no se me vayan a perder. Billy sería como Billy, pero no como Billy de los cantantes, de estos cantantes Bee Gees. No, estoy hablando de B de burro, I latina, doble L e Y. Lo repito, B de burro, I latina, doble L Y. Billy o Billy Meyer. Meyer, o sea, M A Y de yuquita, E R. O sea, Mayer, pero se pronuncia Meyer. Billy Meyer, una persona, un campesino suizo que tiene un plus para todos los amantes que quieran hacer la investigación, por supuesto, claro que sí, porque venimos diciendo que nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero este hombre en su época no tenía una mano, queridos amigos, no tenía una mano, no gozaba de tener una mano, era en teoría como en el castizo, en este castizo que manejamos nosotros, decimos el mocho, él era mochito, y aparte de ser mochito, manejaba una de las cámaras de la época más complicadas, como un poco más difíciles de trabajar. Estoy hablando de una cámara Polaroid. Ustedes también pueden compartirla en el numeral del cartel de esta noche. Y ustedes pueden también mirar, revisar cada una de estas fotografías, que pues entiendan algo. Y es que por internet, en la época de Billy Meyer no existía el internet, no gozábamos de una muy buena resolución fotográfica. Entonces, pasados los años, pues prácticamente se le hizo una digitalización a las fotografías, y posteriormente son las que actualmente están en las redes sociales, están en la internet, están en todas partes. Se han popularizado tanto que incluso una de esas fotografías, que es de una de estas naves sobre un cantón, o sea, una montaña o unas montañas en forma de pradera, en Suiza, sirvió de fondo para una de las imágenes icónicas de las grandes series, sobre todo las series
de extraterrestres y estoy hablando de los archivos secretos X-Files. ¿Por qué lo digo? Por esta misma razón, porque ustedes en el capítulo piloto, en el capítulo 0, cuando Dana Scully es enviada a mirar su nueva pareja de trabajo, o sea, el señor Mulder, ella se dirige por uno de los pasillos a una oficina, no sé, ustedes me corregirán, en la oficina número 13, en los sótanos del FBI, o sea, el FBI, y cuando llega, abre la puerta y lo primero que uno mira es el ensueño de todo investigador. Una oficina llena de fotografías, llena de elementos, de papeles, archivos por todos lados con información del fenómeno OVNI. Y dentro de esas fotografías está esa famosísima fotografía que se convirtió en una leyenda, se convirtió en una fotografía de culto con la famosa frase I want to believe. I want to believe, que significa yo quiero creer. Y al iconizarse este tipo de imagen, pues tenemos en definitiva que Billy Mayer es uno de los mejores contactados. Hay muchos mensajes por la internet, hay muchísimos mensajes de la cosmonauta que tuvo contacto con él en uno de esos encuentros y descrito de una manera como tan extraña que realmente a usted le pasaría un escalofrío por todo el cuerpo. Ese contacto fue en un día lluvioso, cuando Billy Mayer sencillamente se dirigió hacia ese punto, un punto en las montañas, para poder tomar fotografías. Estando allá en ese punto montañoso y con su bicicleta, sintió como la necesidad de bajarse de ella y seguidamente coger su cámara, colocarla en el trípode y sencillamente quedarse extasiado, estupefacto cuando observa encima de él, precisamente encima de él, un enorme objeto metálico circular, similar a un plato invertido, que estaba prácticamente suspendido en el aire y haciendo una especie de sonido como de un motor. Algo así lo voy a producir con mis labios. Qué pena, es que a veces creo yo que no soy de este mundo, pero ese es el sonido. Claro, conciso, captable. Es un sonido metálico, el cual tuvo la oportunidad Billy Mayer de escuchar. El objeto siguió por un espacio de 3 a 4 minutos, se posó sobre el césped muy suavemente. De la panza del ovni salieron unas patas, unas enormes patas metálicas que sostenían a esa hermosísima nave, y Billy Mayer quedó extasiado. No tenía miedo, no tenía temor, solamente maravillado al ver una nave sin hélices, sin combustible, que sencillamente se podía sostener en el aire sin necesidad de ningún tipo de turbina, sino solamente allí, como si el viento sencillamente jugara con ella. Cuando esta nave se posó allí frente a él, y estamos hablando de unos 500 a 600 metros, Billy Mayer, en su afán de niño, porque le llegó esa esencia de niño, salió a correr para poder mirarlo más de cerca, pero parece ser que entre los 500 metros que lo separaban del ovni y él había una especie de cúpula metálica, invisible, que lo detuvo en seco, optando por quedarse allí observando el ovni y ver después de eso descender a una hermosísima mujer, una mujer de 1,85 de estatura, corpulenta, rubia, con unos labios muy finos, una nariz respingada, ojos hermosamente bellos, cabello hasta más abajo de sus hombros, completamente rubio, bien lo digo, y parapetada en un mono metálico o overol metálico, para traducir al idioma castellano, para que me entiendan. Esta mujer fue caminando poco a poco y sin siquiera mover sus labios, Billy Mayer sintió dentro de su cabeza la hermosa voz perfecta en suizo.
cuando ella se le presenta, dice que se llama Semyatse, que viene de las Pléyades. Es un cúmulo estelar muy joven, de 7 estrellas hermosas, blanco-azuladas, estamos hablando de estrellas bebé, y que ha recorrido muchos años luz para llegar a este planeta. En teoría, 4,5 años luz. Billy Mayer no lo podía creer. Estaba estupefacto. Él, vuelvo y lo reitero, no sentía un miedo en absoluto, y por lo contrario estaba prácticamente allí sorprendido, tratando de tener contacto con esta mujer. Esta mujer le dijo que venían de ese punto y que iban posteriormente a tener muchísimos más encuentros, porque lo habían escogido a él para que nos trajera a los terrícolas un mensaje, no un mensaje de paz, por favor, queridos amigos, dejemos la taradez a un lado. Los extraterrestres no traen mensajes de paz. Los extraterrestres solamente miran el comportamiento del hombre y traen unas advertencias de lo que pasaría si el hombre sigue en su maldito afán de destrucción hacia nosotros mismos. Un caso que los voy a invitar a que lo busquen. Pueden buscarlo en un documental del señor Jaime Maussan que se llama En el mar del universo. Queridos amigos, es uno de los casos más perfectos del fenómeno ovni, un caso perfecto, porque tiene video. Pueden buscarlos. Tienen el Semyatse Star Center, que también lo pueden buscar, la página de Billy Mayer. También pueden buscar sonidos que nosotros hemos reproducido en el cartel de los ovnis de Billy Mayer. Y obviamente no falta el escéptico miserable que cree que este caso es más falso que una moneda de cuero. Yo personalmente creo en el caso de Billy Mayer, pero usted es el que se encarga de decidir, de poner la última palabra. Queridos amigos, soy Edwin Robles, quien se quiera comunicar conmigo para cualquier tipo de consulta a nivel general. Si usted cree que sufre de brujería, magia negra, macumba, candomblé, o si por el contrario quiere armonizar ese lote que no ha vendido, ese apartamento que tampoco ha logrado vender, o en su sitio de trabajo cambiar la energía, no dude en comunicarse conmigo al 301-675-0222, 301-675-0222, o en mis redes sociales. En Twitter estoy como @Robles_Edwin, en Instagram estoy como Robles Edwin, y en mi canal de YouTube, nuevamente, muy próximamente nuevos videos, estoy como Universo Paranormal ER. Que pasen muy buenas noches, si es que pueden. El mundo paranormal se apodera de tu radio. Este es el Cartel Paranormal de la Mega. Los vivimos contigo. Dimonex, giros, pagos y recargas. A continuación, algunos indicadores. La sonrisa de Doña Ana subió. La alegría de los Sánchez subió. La emoción de los Torres subió. Porque la tarifa de Dimonex bajó. Sabemos que cuando las tarifas bajan, la alegría sube. Por eso ahora en Dimonex puedes enviar hasta 50,000 pesos por solo 4,000 pesos. Dimonex, giros, pagos y recargas. Donde lo necesitas. Aliado Efecti, vigilado Mintic. Tacho Pistacho tiene la misión de entrar a todos los televisores de Colombia para llevar la mejor programación para ti y toda tu familia las 24 horas del día. Ayuda a Tacho a cumplirla. Solo debes buscarlo por la TDT. Si aún no la encuentras, puedes pedir ayuda en www.tdtparatodos.tv. Recuerda que también lo puedes encontrar en tachopistacho.com. Descubre en las mañanas a Adriana Vargas, la voz del mundo desde Nueva York. Cristina Plazas, la mujer mejor informada de Colombia. Andrea Bernal, la cara de las noticias de América Latina. Azuri Chamá, la voz más querida de las madrugadas. Juan David Aristizábal, la sangre nueva para cambiar el mundo. William Calderón, la experiencia y el criterio frente al micrófono. Fernando Quijano, la voz autorizada para entender la economía. Descubre un nuevo equipo en las mañanas de La F.